La comida prosiguió y al terminar hice girar la silla para abandonar la mesa. La señora Peck hizo el mismo movimiento y salimos juntos del salón. Fuera había una especie de vestíbulo con varios asientos, desde el cual se podía bajar a los camarotes inferiores o subir a la cubierta de paseo. La señora Peck parecía no saber qué camino debía tomar y al final resolvió el problema quedándose ahí. Se sentó en uno de los bancos y alzó la vista hacia mí. Creía que había dicho usted que volvería. ¿El joven de Ned Lepoint? Ya veo que no ha vuelto. La señorita Mavis le habrá dado la mitad de la cena. Muy amable de su parte. Lleva años prometida. Sí, pero eso terminará pronto. Imagino que sí, en cuanto desembarquemos. En Merrimack Avenue todo el mundo lo sabe, a todo el mundo le interesa mucho. Ah, claro. Imagino que una joven como ella tiene muchos amigos. Interesa incluso a la gente que no la conoce. Claro, proseguí, es tan bella que llama la atención y la gente se mete en sus asuntos. Sí, fue bonita en otros tiempos, pero no estoy muy segura de que lo siga haciendo. De todos modos, si llama la atención, debería ir con cuidado con lo que hace. Será mejor que se lo diga usted. Oh, no es asunto mío, contesté, dejando a la señora Peck y subiendo al piso de arriba. Debo confesar que esa exclamación no respondía exactamente a lo que yo creía, o mejor dicho, lo que yo creía no respondía exactamente a la exclamación. Lo primero que hice al llegar a cubierta fue advertir que la señorita Mavis paseaba del brazo de Jasper Nedlepoint y que, de acuerdo con la insinuación de la señora Peck, por mucha belleza que hubiera perdido, conservaba la suficiente para atraer las miradas. Se había puesto una especie de caperuza roja, que le favorecía mucho, y que llevó durante el resto del viaje. Andaba muy bien, con pasos largos, y recuerdo que entonces en el océano se levantaba un suave oleaje vespertino que mecía el gran barco lenta y rítmicamente, dándole un movimiento que hacía más garboso el paso de los caminantes garbosos y más torpe el de los torpes. Era el momento más hermoso de un buen día. Las claras horas de la media tarde, con el resplandor del sol poniente en el aire y el mar de color violeta. Siempre he pensado que las aguas que surcaban los héroes homéricos debían de tener ese mismo aspecto. Por otra parte, advertí en esa ocasión que durante el resto del viaje Grace Mavis sería lo más destacado del barco, la figura más relevante en la composición de los grupos. No podía evitarlo, pobrecilla. La naturaleza la había hecho llamativa, importante, como dicen los pintores, pero a cambio se veía expuesta al interés ajeno, al peligro de que la gente, como yo había dicho a la señora Peck, metiera en sus asuntos. Jasper Nedlepoint bajaba de vez en cuando a ver a su madre y aguardé una de esas ocasiones, al tercer día, y aproveché para ir a sentarme junto a la señorita Mavis. Llevaba un velo azul tenso sobre el rostro, de manera que si la sonrisa con que me saludó fue tenue, podría achacarlo en parte a él. Bueno, vamos avanzando, dije alegremente, mirando hacia el mar benigno y centelleante. ¿Vamos muy deprisa? Sin prisa, pero sin pausa. On us, on rust. ¿Sabe usted alemán? Bueno, lo he estudiado, un poco. ¿Le sería útil por ahí cuando viaje? Sí, sí viajo, pero creo que no viajaré mucho. El señor Point dice que tenemos que viajar, añadió mi interlocutora. Ah, claro que lo piensa. Ha estado en todo el mundo. Sí, y me ha descrito algunos lugares. Eso es lo que me gustaría. No sabía que me gustaría tanto. ¿Que le gustaría tanto qué cosa? Ir así. Podría seguir siempre, para siempre jamás. Ah, puede imaginar que no es siempre así, repliqué. Bueno, es mejor que Boston. Pero no tanto como París, dije con una sonrisa. Ah, ya lo sé todo de París. No es para mí nada nuevo. Tengo la sensación de haber estado ya allí. ¿Se refiere a que ha oído hablar mucho de París? Ah, sí, durante 10 años no he oído otra cosa. Había ido a conversar con la señorita Mavis porque era atractiva, pero era consciente de que faltaba un buen tema y no me había sentido autorizado a mencionar de nuevo al señor Porterfield. Ella no me había animado, cuando hablamos al salir de Boston, a seguir con la historia de mi relación con aquel caballero y, sin embargo, de repente, en aquel momento, la señorita Mavis parecía dar a entender, sin duda, era una de las incoherencias mencionadas por la señora Nettlepoint, que podía tratar el tema sin pecar de poco delicado. Entiendo. Quiere decir por carta, observé.
No viviré en una buena zona, sé lo suficiente para saberlo, prosiguió. Querida joven, no hay zonas malas, contesté en tono tranquilizador. Vaya, pues el señor Needlepoint dice que es horrible. Horrible. La zona de Batignolles es peor que Merrimack Avenue. Peor, ¿en qué sentido? Pues que es todavía más distinto de los lugares donde vive la gente fina. No debería decir eso, repliqué. ¿Le parece que el señor Porterfield no es una persona fina? Me aventuré a añadir. Ah, eso no cambia nada. Detuvo sus ojos en mí un momento a través del velo, cuya textura le daba una belleza difusa. ¿Lo conoce bien? Preguntó. ¿Al señor Porterfield? No, al señor Needlepoint. Ah, muy poco. Es mucho más joven que yo. Guardó silencio un momento, tras el cual dijo, también es más joven que yo. No sé qué comicidad había en la frase, pero resultó inesperada y me hizo reír. Tampoco sé si mi risa ofendió a la señorita Mavis, aunque recuerdo que en el momento pensé compungido que se había sonrojado. En cualquier caso, se puso de pie y sujetó el chal y los libros con el brazo. Voy a bajar, estoy cansada. ¿Cansada de mí? Me temo. No, todavía no. Soy como usted, proseguí. Me gustaría que esto siguiera y siguiera. Avanzó por cubierta en dirección a la escalera de cámara y fui con ella. Ah, no, no, no. En realidad no me gustaría. Le había cogido el chal del brazo para llevarlo, pero en lo alto de la escalera que conducía a los camarotes tuve que devolvérselo. Su madre se alegraría si lo supiera, señalé cuando se alejaba. ¿Si supiera qué? Lo bien que le va a usted. Y también la buena de la señora Allen. Ah, madre, madre. Me hizo venir, me empujó y bajó deprisa las escaleras como si no quisiera añadir nada más. Visité a la señora Needlepoint por la mañana, después del almuerzo, antes de echarse. Ese mismo día por la tarde me dijo de repente, ¿sabe lo que he hecho? Se lo he preguntado a Jasper. ¿Qué le ha preguntado? Vaya, pues si ella se lo pidió, ya lo sabe. No lo entiendo. Entiende perfectamente si esa joven de veras le pidió en la terraza que viajara con nosotros. Querida amiga, ¿cree que se lo contaría si se lo hubiera pedido? Eso es justo lo que él dice, pero dice también que no lo hizo. ¿Y cree que esa afirmación tiene algún valor? Pregunté riéndome. Podría habérselo preguntado a la señorita Grace. La señora Needlepoint me miró fijamente. No podía hacer eso. Mi incomparable amiga, lo digo en broma. ¿Y ahora qué significa eso? Pensaba que todo significaba algo. ¿Estaba usted tan lleno de significado? Sí, pero ahora ya hemos avanzado y de un modo u otro en alta mar todo se vuelve absoluto. ¿Qué otra cosa puede hacer él sin faltar a la buena educación? Prosiguió la señora Needlepoint. Sí, dado que es hijo mío, no le dirigiera la palabra sería muy grosero, y eso le parecería a usted más extraño todavía. En ese caso usted haría lo que está haciendo él. ¿Y dónde estaría la diferencia? ¿Y cómo sabe usted lo que está haciendo él? Hace 24 horas que no hablo de él. Vaya, me lo ha contado ella. Ha venido aquí esta tarde. ¿Qué cosas tan raras le cuenta? Exclamé. No resulta raro, tal como lo cuenta. Dice que la colma de atenciones, que es muy cortés y está pendiente de ella todo el rato. Al parecer quiere que lo sepa y que le transmita su agradecimiento. Encantador, es muestra de buena conciencia. Sí, o de que es muy hábil. La señora Needlepoint dijo esto con un tono que me hizo exclamar con auténtica sorpresa. Vaya, ¿qué supone usted que está tramando? Liarlo, hacer que vaya tan lejos que no pueda echarse atrás, casarse con él, tal vez. ¿Casarse con él? ¿Y qué hará con el señor Porterfield? Me pedirá a mí que se lo explique. ¿O a usted? Sí, en calidad de viejo amigo, contesté riendo, pero pregunté algo más serio. ¿Le parece que Jasper está tan atrapado? Bueno, es un crío, al menos es más joven que ella. Precisamente lo considera un niño. ¿Un niño? Hoy mismo me lo ha comentado que es mucho más joven. La señora Needlepoint me miró. ¿Habla de eso con usted? Eso demuestra que tiene un plan, que lo ha pensado. He dejado traslucir de manera suficiente que consideraba a Grace Mavis una joven singular, pero estaba lejos de creerla capaz de tender una trampa a nuestro joven compañero. Además, Jasper no me parecía en absoluto presa fácil, ni que pudiera hacérsele actuar contra su voluntad. Por supuesto, no era imposible que se sintiera inclinado o que se le metiera en la cabeza, o se le hubiera metido ya, la idea de casarse con la señorita Mavis. Pero, para creerlo, no bastaba la prueba de que estuviera siempre con ella.
Como mucho, quería casarse con ella para el viaje. Si usted se lo ha preguntado a él, quizás haya intentado que se sienta responsable, le dije a su madre. Un poco, pero es muy difícil. Las intromisiones lo vuelven perverso. Hay que ir con cuidadito. Además, es totalmente absurdo. Piense en la edad que tiene ella. Si no puede cuidar de sí misma, exclamó la señora Nettlepoint. Sí, pensemos en la edad de ella, aunque tampoco es tan tremenda. Y si las cosas se ponen muy mal, siempre tendrá usted un recurso. ¿Cuál? Subir a cubierta. Ah, jamás, jamás. Si eso es lo que hace falta para salvarla, puede darse por perdida. Además, ¿de qué serviría yo? Si yo subiera, ella podría bajar. Sí, pero usted podría retener a Jasper. ¿Podría? Preguntó la señora Nettlepoint en el tono de una mujer que conoce a su hijo. Al día siguiente, en el salón, después de cenar, sobre el mantel rojo de las mesas, bajo las bamboleantes lámparas y las hileras de vasos, jarras y copas de vino, nos sentamos a jugar al wits, y la señora Peck, entre otros, también participó en el juego. Jugaba muy mal y hablaba demasiado, y cuando se terminó el rubber, alivió su frustración, aunque no la mía, habíamos sido pareja, con una tostada con queso fundido y una bebida caliente. Habíamos terminado de jugar a las cartas, pero mientras esperaba el refrigerio aguardó sentada con los codos sobre la mesa, barajando. Todavía no ha hablado conmigo. No lo hará, dijo de repente. ¿Es posible que haya alguien en el barco que no haya hablado con usted? Esa joven no, lo sabe muy bien. La señora Peck miró al pequeño círculo que nos rodeaba con una sonrisa de complicidad. Tenía unos ojos familiares, comunicativos. Varios de nuestros compañeros se habían reunido, según la costumbre de quienes se encuentran a gusto en el mar, para tomar como último refrigerio del día unas sardinas a la brasa con trocitos de pollo picantes. ¿Y qué es lo que sabe? Ah, sabe que yo sé. Bueno, todos sabemos lo que sabe la señora Peck, me indicó una de las señoras del grupo con aire de ser privilegiado. Bueno, viéndola comportarse usted no lo sabría si no se lo hubiera dicho yo, dijo la señora Peck con breve carcajada. Va a reunirse con un caballero que vive al otro lado, la está esperando para casarse, prosiguió la otra señora con tono de estar suministrando información veraz. Recuerdo que se llamaba señora Gotch y que tenía la boca como si estuviera siempre silbando. Ah, ya lo sabe, se lo he dicho, dijo la señora Peck. Bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, reflexionó la señora Koch. Querida señora, ¿y le parece a usted que eso es asunto de todo el mundo? Pregunté. Vaya, ¿no le parece una manera un poco rara de comportarse? Sin duda, a la señora Koch le había sorprendido mi pequeña protesta. Bueno, pues está delante de usted, como si fuera una obra de teatro, como si hubiera pagado usted para verla, dijo la señora Peck. Si a esto no lo llama público. ¿No está usted mezclando las cosas? ¿Qué llama público? Pues a la manera que tienen de comportarse. Ahora están ahí mismo. Pasan ahí media noche haciéndose arrumacos, dijo la señora Gotch. No sé cuándo bajan, pero a la hora que usted quiera, cuando todas las luces están apagadas, siguen ahí. Ah, no hay manera de que se cansen. No necesitan relevo, como la guardia, rió uno de los caballeros. Bueno, si les gusta estar juntos, ¿qué tiene de malo? Preguntó otro. Harían lo mismo en tierra. No lo harían en la vía pública, supongo, dijo la señora Peck, y no lo harían si el señor Porterfield estuviera por ahí. ¿No vendrá de ahí su confusión? Pregunté. Es público que la señorita Mavis y el señor Nettlepoint están siempre juntos, pero no es en absoluto público que ella vaya a casarse. Vaya, cómo puede decir usted eso cuando lo saben hasta los marineros, lo sabe el capitán y lo saben todos los oficiales? Los ven ahí, especialmente por las noches, cuando están manejando el barco. Creía que había alguna norma, dijo la señora Gotch. Bueno, la hay, la de los buenos modales, contestó la señora Peck. Eso me dijo el capitán. Explicó que tienen una norma. Dicen que es necesaria cuando la gente es demasiado efusiva. Demasiado efusiva. Cuando llaman demasiado la atención. Ah, somos nosotros quienes llamamos la atención hablando de lo que no nos importa y de lo que no sabemos, me aventuré a afirmar. Ella ha dicho que el capitán dijo que lo contaría en cuanto llegáramos, intervino la señora Gotch. Ella ha dicho, repetí desconcertado. Bueno, la verdad es que lo dijo él, que le parecía que era su deber informar al señor Porterfield cuando fuera a recogerla. Si siguen igual, dijo la señora Peck. Oh, seguirán, no tema, exclamó uno de los caballeros. Querida señora, el capitán se ríe de usted.
No, no se ríe, está totalmente escandalizado. Dice que nos considera a todos una verdadera familia y quiere que la familia se porte bien. Me daba cuenta de que la señora Peck le irritaba mi tono discutidor. Me llevó la contraria con una energía considerable. ¿Cómo puede decir usted que no lo sé cuando toda la calle lo sabe y lo sabe desde hace años? Años y años. Hablaba como si la joven llevara al menos 20 comprometida. ¿Y para qué va entonces si no es para casarse? Quizás va a ver qué aspecto tiene, sugirió uno de los caballeros. Pues tendría un aspecto bien raro, si lo supiera. Bueno, supongo que se enterará, dijo la señora Gotch. Se lo dirá a ella, no tendrá miedo, prosiguió el caballero. Vaya, eso sería lo mismo que matarlo. Saltaría por la borda. ¿Saltaría por la borda? Exclamó la señora Gotch, como si de repente deseara que se lo dijeran al señor Porterfield. Él lleva años esperando, dijo la señora Peck. ¿Tal vez lo conoce usted? Pregunté. La señora Peck vaciló un momento. No, pero conozco a una señora que sí lo conoce. ¿Sube usted? Me había levantado de mi sitio sin pedir la cena. Voy a dar una vuelta antes de irme a la cama. Muy bien, ya verá. Al salir del salón vacilé porque la advertencia de la señora Peck me hizo sentir por un momento que, si subía a cubierta, en cierto modo pasaría a formar parte de su conspiración. Pero la noche era tan cálida y espléndida que hacía rato que me apetecía fumar un puro al aire libre antes de bajar y no veía por qué debía privarme de ese placer para que no pareciera que me importaba la señora Peck. Subí y vi unas pocas figuras sentadas o moviéndose en la oscuridad. El océano parecía negro y pequeño, como sucede de noche, y la larga masa del barco, con sus alas en penumbra, parecía ocupar gran parte del mar. Se veían más estrellas que en el continente y el cielo parecía más que nunca mayor que la tierra. Grace Mavis y su acompañante no se encontraban entre los escasos pasajeros trasnochadores, al menos eso me pareció al principio, y me alegré, porque odiaba oír hablar de ellos tal como lo hacían los chismosos que había dejado en la cena. Deseaba que hubiera alguna manera de evitarlo, pero no se me ocurría otro modo que recomendarle a ella en privado que cambiara de costumbres. Eso sería muy delicado y quizás preferiría empezar por Jasper, aunque también sería delicado. En cualquier caso, podía hacérsele saber en tono amistoso que estaba exponiendo a la joven a la observación ajena y dejar que esa revelación fuera haciendo mella en él. Por desgracia, no estaba seguro de creer que la pareja no fuera consciente de la observación y de la opinión de los pasajeros. No eran niños, poseían cierta perspectiva social. Yo no tenía muy claro los detalles de una conducta que los había convertido, según la versión de mis buenos amigos del salón, en un escándalo para todo el barco, porque, aunque los observaba mucho, sin duda no los había observado tan continuamente ni con tanta avidez como la señora Peck. No obstante, era probable que supieran lo que se pensaba de ellos, aquello que podrían llegar a pensar, y les diera lo mismo. Esto daba una idea a la señorita Mavis bastante cínica e incluso poco recatada. Y sin embargo, de un modo u otro, si así era, no por ello me resultaba desagradable. No sé qué excusas secretas y extrañas encontraba a su favor. Al poco las necesité todas, pues cuando me encontraba a punto de bajar de nuevo, tras dar varias vueltas inquieto, sin cruzar el límite de la zona en que se permitía fumar, y aspirar un puro con ganas, preparé en un par de siluetas detrás de un bote salvavidas que descansaba en cubierta. Estaban situadas de tal manera que sólo podía verlas quien se acercaba a la borda y atisbaba un poco hacia un lado. Creo que no me dediqué a atisbar, pero cuando me detuve un momento junto a la borda, un objeto oscuro que salía de debajo del bote atrajo mi atención. Y, como vi al mirar de nuevo, era la cola del vestido de una dama. Me incliné al instante, pero incluso entonces vi muy poco más. Sin embargo, eso apenas importaba, pues di por hecho de inmediato que las personas ocultas en aquel rincón tan acogedor eran Jasper Nettlepoint y la prometida del señor Porterfield. Sin duda, podía decirse que estaban ocultos y lo lamenté de veras. Era una muestra de mal gusto. Inmediatamente me di la vuelta y al poco me encontré de cara con el capitán del barco. Había ya charlado con él. Había tenido la bondad de invitarme a su mesa, igual que había invitado a la señora Nettlepoint y a su hijo, así como a la joven que viajaba con ellos, incluso a la señora Peck, y había observado, con placer, que poseía la capacidad, no del todo común en los transatlánticos, de mezclar la cortesía con el arte de navegar. No pierden el tiempo sus amigos aquí presentes, dijo, señalando con la cabeza hacia donde me había visto mirar. Bueno, no tienen mucho que perder. A eso me refiero, por lo que me han dicho.
Ella no. Deseé decir algo para disculparla, pero apenas sabía qué nota tocar. Solo pude desviar la mirada hacia la estrellada oscuridad y el mar que parecía dormido. Bueno, con estas noches tan espléndidas, este tiempo perfecto, la gente está a gusto y trasnocha. Sí, necesitamos un buen vendaval, dijo el capitán. ¿Un buen vendaval? Barrería las cubiertas. El capitán fue bastante seco y se marchó a atender sus asuntos. Me había inquietado y, en lugar de bajar, di unos pasos más. Los otros paseantes se fueron marchando de dos en dos. Eran todos hombres, hasta que, al final, me quedé solo. Después, al cabo de un rato, me retiré del campo. Jasper y su compañera seguían detrás del bote salvavidas. Aunque, sin duda, yo prefería el buen tiempo, cuando bajaba me di cuenta de que, vagamente y por motivos desconocidos, tal vez ajenos al decoro, deseaba que tuviéramos temporal. Para decirlo en términos marinos, la señorita Mavis se presentó a formar temprano, porque a la mañana siguiente la vi subir poco después de que yo terminara el desayuno, ceremonia en la que me las arreglé para no entretenerme. Estaba sola y Jasper Nedley Point, por casualidad, no se encontraba en cubierta para atenderla. Fui a saludarla. Como siempre, iba cargada con el chal, la sombrilla y un libro, y le coloqué la tumbona cerca de la popa del barco, donde prefería estar. Pero antes de que se sentara le propuse pasear un poco y me cogió del brazo después de que yo depositara sus accesorios en la silla. La cubierta estaba vacía a aquella hora y la luz de la mañana era alegre. Producía la estimulante sensación de que las condiciones eran favorables y no había obstáculos. No recuerdo de qué hablamos primero, pero ya que pensaba en estas cosas con placer y sin ningún ánimo de atormentar o poner a prueba a mi acompañante, no pude por menos de exclamar alegremente, tras un momento, igual que, como he mencionado, hice el primer día, bueno, vamos avanzando. Ah, sí, cuento cada hora. Los últimos días siempre pasan más rápido, dije, y las últimas horas. Así pues, ¿las últimas horas? Preguntó ella, porque me había callado instintivamente. Ah, está uno tan contento que es casi como si hubiera llegado, pero deberíamos agradecer que los elementos hayan sido tan clementes con nosotros, añadí. Espero que haya disfrutado del viaje. Vaciló un momento. Sí, mucho más de lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Cree usted que sería muy malo? Horrible. El tono de aquellas palabras era extraño, pero no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ellas, porque, al darme la vuelta en aquel momento, vi que Jasper Nedley Point se acercaba a nosotros. Nos separaba toda la blanca cubierta y no pude evitar mirarlo de pies a cabezas a medida que se acercaba. No sé qué hizo que en aquel momento fuera especialmente sensible a la impresión, pero me pareció que lo veía como nunca lo había visto, por dentro y por fuera, bajo la intensa luz del mar, en su totalidad moral y personal. Fue una revelación rápida e intensa, si bien solo duró un instante. Simplificó, certificó mis impresiones. Era una aparición intrínsecamente grata, con su rostro joven y guapo, con cierta falta de formalidad en el arreglo personal que, más que nadie que hubiera conocido nunca, mostraba a bordo. No tenía en absoluto aspecto de llevar ropa vieja, como acostumbra a prevalecer en los barcos, sino normal, como oí que alguien decía. Eso le daba un aire práctico y próspero propio de un joven que saldría airoso de cualquier apuro. Esperaba sentir en el brazo que la mano de mi acompañante me soltaba, indicio de que se marchaba con él, y casi me sorprendió que no me dejara. Nos detuvimos al encontrarnos y Jasper nos deseó amablemente buenos días. Por supuesto, no tardó en oírse la observación de que teníamos otro día hermoso, cosa que lo llevó a exclamar con el tono de aquel que critica con facilidad. Sí, pero piense en lo que harían otros con esto, otros barcos. Deberíamos haber llegado ya o, como mucho, deberíamos llegar mañana. Bueno, en ese caso me alegro de que no sea como los otros, dije sonriendo a la joven que llevaba del brazo. Mi observación ofrecía a la señorita Mavis la oportunidad de hacer algún comentario elogioso y a él de reiterar el suyo, pero ni Jasper ni Grace Mavis la aprovecharon. Lo que hicieron, según vi, fue mirarse un instante, tras el cual la señorita Mavis volvió los ojos en silencio hacia el mar. No hizo ningún movimiento ni pronunció ninguna palabra, con lo que logró darme la sensación de que se había vuelto, de repente, perfectamente pasiva, que, de un modo u otro, declinaba toda responsabilidad. Nos quedamos ahí, de pie, delante de Jasper, y si la presión de su brazo no sugería que yo debiera soltarla, tampoco insinuaba que debíamos seguir adelante.
No tenía intención de dejarla, si bien es cierto que una de las cosas que me pareció descubrir en aquel instante de la fisonomía de Jasper fue la implicación imperturbable de que ella era de su propiedad. Durante un momento nuestros ojos se encontraron y fue exactamente como si me dijera: sé lo que piensa, pero me importa un comino. Lo que yo pensaba era que se trataba de un individuo inconmensurablemente egoísta. Era eso, en definitiva, lo fundamental de la breve revelación. La juventud casi siempre es egoísta, de la misma manera que casi siempre es vanidosa y, al fin y al cabo, cuando eso se combina con la salud y la apostura, un buen físico y un buen ánimo, tiene motivos para hacerlo, y yo lo perdono con facilidad cuando se es realmente joven. Con todo, siempre es cuestión de grados, y lo que destacaba a Jasper Nettlepoint, si uno se fijaba en esas cosas, era que su egotismo estaba lleno de dureza y que era ávido su gusto por salirse con la suya. Estos rasgos eran prósperos y desenvueltos. Estaba acostumbrado a triunfar. Le gustaban mucho las mujeres, las necesitaba, y aquella era de su tipo, pero no estaba ni por asomo enamorado de Grace Mavis. Entre mis rápidas reflexiones, esta era la más pertinente. Pasado un minuto, nuestra situación empezó a resultar incómoda, si bien él no parecía advertirlo en absoluto. ¿Cómo está su madre esta mañana?, pregunté. Será mejor que baje usted a verlo. No iré hasta que la señorita Mavis se canse de mí. Esta no contestó e hice que se pusiera de nuevo en marcha. Guardó silencio unos minutos. Después, de manera bastante inesperada, dijo: lo he visto a usted hablando con esa señora que se sienta a nuestra mesa, esa que tiene tantos niños. ¿La señora Peck? Ah, sí, he hablado con ella. ¿La conoce usted bien? Solo como se conoce a la gente en el mar. Se hacen amistades intrascendentes. No me dirige la palabra y podría hacerlo si quisiera. Eso es justo lo que ella dice de usted, que podría hablar con ella. Ah, si es eso lo que espera, dijo mi acompañante con una carcajada. Después añadió: vive en nuestra calle, casi enfrente. Precisamente por ese motivo cree que usted podría darle conversación. La ha visto muy a menudo y parece saber mucho sobre usted. ¿Qué sabe de mí? Ah, eso debe preguntárselo a ella. Yo no puedo decírselo. Me da igual lo que sepa, dijo mi joven dama. Al cabo de un rato prosiguió: debe de haber visto que no soy muy sociable, y después añadió: ¿de qué se ríe? No había podido contener la risa, ya que lo había dicho de manera muy cómica. Bueno, usted no es sociable, y sin embargo lo es. La señora Peck, en cualquier caso, lo es también, y le parecía que eso tenía que bastar para que usted iniciara la conversación. Ah, no me interesa su conversación. Ya sé cómo es. No respondí, no sabía qué decir, y la joven prosiguió: ya sé lo que ella piensa y sé lo que dice. Seguí en silencio, pero al poco vi que mi delicadeza había sido inútil. Da a entender que conoce al señor Porterfield. No, solo dice que conoce a una señora que lo conoce. Sí, ya lo sé, la señora Jeremy. La señora Jeremy es idiota. No estaba en situación de afirmar lo contrario. En aquel momento mi joven dama dijo que deseaba sentarse. La dejé en su tumbona, tras comprobar que era eso lo que prefería, y me alejé paseando. Pocos minutos después me encontré de nuevo con Jasper, el cual se detuvo y me dijo: llegaremos hacia las 6 de la tarde del día 11. Lo prometen, si nada lo impide, claro. Bueno, ¿qué va a pasar? Eso es justo lo que me pregunto. Y me di la vuelta y bajé las escaleras con la pero inocente satisfacción que me producía la idea de haberlo desconcertado. Cuarto. No sé qué hacer y debe usted ayudarme, dijo la señora Nettlepoint aquella tarde en cuanto fui a verla. Haré lo que pueda, pero ¿de qué se trata? Ha venido y se ha echado a llorar. Ha estado así un buen rato. Me ha preocupado bastante. ¿Llorar? No parece propio de ella. Exacto, y eso es lo que me ha sobresaltado. Ha venido a verme a primera hora de la tarde, como ha hecho otras veces, y hemos hablado del tiempo y de la marcha del barco, de los modales de las camareras y de pequeños lugares comunes, y entonces, de repente, en mitad de la conversación, ahí sentada, a propósito de nada, se ha echado a llorar. Le he preguntado qué le pasaba, pero no me lo ha explicado, solo ha dicho que no era nada, el efecto del mar, de marcharse de su casa. Le he preguntado si tenía algo que ver con su futuro, con el matrimonio, si le parecía que, a medida que se acercaba el momento, no era eso lo que deseaba su corazón. Le he dicho que no debía ponerse nerviosa, que lo entendía muy bien. En definitiva, le he dicho lo que he podido, y lo único que ha contestado era que estaba muy, muy nerviosa, pero que se le había pasado ya, y después se ha levantado de un brinco, me ha dado un beso y se ha marchado.
¿Parecía que hubiera estado llorando? Preguntó la señora Nettlepoint. ¿Cómo puedo saberlo si no se quita nunca ese velo espantoso? Es como si le diera vergüenza enseñar la cara. ¿Cómo la guarda para Liverpool? Pero no me gustan estos incidentes, dijo la señora Nettlepoint. Voy a subir. ¿Y ahí es donde quiere mi ayuda? Ah, sí, para que me dé el brazo y esas cosas, pero también algo más. Tengo la sensación de que va a suceder algo. Eso es exactamente lo que he dicho a Jasper esta mañana. ¿Y qué ha dicho él? Ha puesto cara inocente, como si pensara que hablaba de la niebla o de una tormenta. Dios no lo quiera. No es eso. Nunca volveré a ser tan buena, prosiguió la señora Nettlepoint. Nunca dejaré que vuelvan a confiarme una joven. Uno siempre acaba pagándolo. Siempre hay complicaciones agotadoras. Lo que temo es lo que pueda suceder después de que lleguemos. Ella romperá el compromiso, habrá escenas tremendas, me meterán en medio y tendré que cuidar de ella y tenerla conmigo. Tendré que quedarme hasta que ella pueda volver, o incluso llevármela a Londres. ¿Voulez-vous ça? Escuché respetuosamente y después dije, ¿tiene miedo de su hija? ¿De su hijo? ¿Miedo de él? Podría decirle usted algunas cosas y con ese estilo que tiene usted, porque cuando quiere tiene un estilo especial. Probablemente, pero ¿cuál es mi estilo cuando trato con él? Además, ya se lo he dicho todo, le he dicho lo fundamental, que está haciendo que se hable mucho de ella. Y, por supuesto, en respuesta, él le ha preguntado cómo lo sabía usted, y usted le ha dicho que se lo he contado yo. No tenía otro remedio, dice que no es asunto suyo. Me gustaría que me lo dijera a la cara. Lo hará sin ningún reparo, si le da la oportunidad. Ahí es donde puede usted ayudarme. Peléese con él. A él se le da bastante bien y eso le distraerá y lo alejará. En ese caso estoy dispuesto a discutir el asunto con él todo lo que queda de viaje. Muy bien, cuento con usted, pero le preguntará, como me ha preguntado a mí, ¿qué demonios quiere usted que haga él? Irse a la cama, contesté riendo. Ah, no es broma. Eso es exactamente lo que le he dicho al principio. Sí, pero no se regocije. No me gusta nada la gente que se regocija. Jasper quiere saber por qué tendría que preocuparle a él que se hable de ella si a ella misma no le importa. Le explicaré a Jasper el motivo, contesté, y la señora Nettlepoint dijo que me estaría agradecidísima y repitió que quería subir. Esa misma tarde busqué a Jasper en la cubierta superior, pero las circunstancias no favorecieron mi búsqueda. Lo encontré, es decir, descubrí que estaba otra vez cómodamente instalado detrás del bote salvavidas con la señorita Mavis, pero me pareció que romper su comunión sería una muestra de violencia innecesaria y retrasé nuestra entrevista hasta el día siguiente. Aproveché entonces la primera oportunidad que se me ofreció a la hora del desayuno para que no se me escapara. Estaba en el salón cuando entré, preparándose para dejar la mesa, pero lo detuve y le pregunté si podría concederme un cuarto de hora en cubierta, un poco más tarde, ya que quería decirle una cosa. Oh, sí, si usted quiere, contestó notablemente sorprendido, pero sin el menor indicio de una conciencia incómoda. Cuando terminé el desayuno lo encontré fumando en la zona de proa de cubierta y fui directamente al grano. Voy a decirle algo que no va a gustarle nada. Una pregunta que le va a parecer impertinente. ¿Impertinente? Vaya, qué mal. Soy mucho mayor que usted y soy amigo desde hace muchos años de su madre. No hay nada que me guste menos que entrometerme, pero me parece que lo dicho me da cierto derecho, cierto privilegio. En cuanto al resto, mis preguntas hablarán por sí mismas. ¿Y por qué tantos preliminares? Preguntó el joven sonriendo. Nos miramos un momento a los ojos. El estilo de la madre se quedaba corto en comparación con el del hijo. ¿Está usted dispuesto a comportarse de manera responsable? ¿Con usted? Por Dios, no, con esa señorita. Por supuesto, hablo de la señorita Mavis. Ah, sí, mi madre me ha dicho que la tiene usted muy presente. Igual que su madre, al menos, ahora. Dice eso porque es buena, para hacerle un favor a usted. Me haría un favor mayor si me tranquilizara. Soy consciente de que usted sabe que le he dicho a su madre que se habla mucho de la señorita Mavis. Sí, pero ¿eso qué importa? Importa como señal. ¿Señal de qué? De que se encuentra en una posición falsa. Jasper aspiró el humo del puro con los ojos en el horizonte. No sé si es asunto suyo ni qué pretende usted discutir, pero tengo claro que no es asunto mío. ¿Qué tengo yo que ver con el cotorreo con el que una pandilla de viejas se consuelan de no estar mareadas? ¿Le parece cotorreo que digan que la señorita Mavis está enamorada de usted? Bobadas. En ese caso es usted muy desagradecido.
El cotorreo de una pandilla de viejas es importante porque ella puede sospechar que existe y las jóvenes agradables como ellas son, por lo general, muy sensibles a este tipo de cosas. En ese caso, debe de tener un motivo para no prestarles atención y la razón tal vez sea la que me he tomado la libertad de mencionarle. ¿Enamorada de mí en 6 días? ¿Así de repente? Preguntó Jasper fumando. Sobre gustos no hay nada escrito, y 6 días en el mar equivalen a 60 en tierra. No quiero halagarlo en exceso. Por supuesto, si admite usted su responsabilidad me parecerá bien y no tendré nada que decir. No entiendo a qué se refiere, prosiguió Jasper. Debería haber pensado usted en eso. Está comprometida y el caballero al que está prometida la espera en Liverpool. Todo el barco lo sabe, y yo no se lo he dicho, y todo el barco la está observando. Eso es impertinente, dirá usted, igual que lo soy yo, pero aquí formamos un mundo pequeño y no podemos cerrar los ojos a sus circunstancias. Así que le pregunto si está usted dispuesto a permitir que ella deje por usted al caballero que acabo de mencionar. ¿Por mí? Si está dispuesto a casarse con ella si rompe con él. Jasper apartó los ojos del horizonte para volverlos hacia mí, y vi en ellos una expresión extraña. ¿Lo envía la señorita Mavis a hacerme esta pregunta? En absoluto. Entonces, no lo entiendo. No pregunto de parte de nadie, solo deseo saber lo que usted piensa. Dios mío, no sé qué clase de vida cree que llevo. Esa joven puede plantearme esta pregunta en el momento en que quiera. En ese caso, permita que exprese la esperanza de que lo haga. Pero, ¿qué contestará usted? Querido caballero, me parece que, a pesar de todos los títulos que ha enumerado, no tiene motivo para pretender que se lo diga. Se dio media vuelta y exclamó sinceramente, pobrecilla. Volvió a mirarme y, examinándome de pies a cabeza, preguntó, ¿y qué es lo que quiere que haga? Le dije a su madre que debería usted meterse en la cama. Métase usted, si le parece. En esta ocasión se marchó, y concluí con bastante pesar que el único resultado claro de mi experimento había sido, probablemente, dejar patente que ella estaba enamorada de él. Tal como había anunciado, la señorita Nettlepoint subió, pero había pasado ya gran parte del día, eran casi las 3. Iba acompañada de su hijo que le instaló en cubierta, le arregló la tumbona y los chales, comprobó que estaba protegida del sol y del viento, y durante una hora fue muy atento. Mientras todo eso sucedía, Grace Mavis no se dejó ver ni volvió a aparecer en toda la tarde. Hasta el momento en ninguna ocasión la había echado en falta un periodo tan largo. Jasper se marchó, pero regresaba de vez en cuando para ver cómo estaba su madre, y cuando ésta le preguntó dónde estaba la señorita Mavis, él le dijo que no tenía la menor idea. Me senté con la señora Nettlepoint cuando me lo pidió. Me dijo que sabía que, si la dejaba sola, la señora Peck y la señora Gotch se acercarían a hablar con ella. Estaba nerviosa y cansada por haber tenido que hacer aquel esfuerzo, y creo que la circunstancia de que Grace Mavis hubiera elegido aquella ocasión para retirarse le sugería vagamente que le había tomado el pelo. Observó que la ausencia de la joven era muestra de su total falta de educación y que ella había sido muy bondadosa al exponerse a salir por ella de aquella manera. Era una joven vulgar y no había nada más que decir. Me daba cuenta que la llegada de la señora Nettlepoint había acelerado la actividad especuladora de las otras señoras. La miraban desde el otro extremo de la cubierta y clavaban los ojos en ella, igual que el hombre al timón clavaba los suyos en la trayectoria del barco. Era obvio que la señora Peck estaba buscando alguna vía de aproximación y la señora Nettlepoint miró para otro lado con intención de evitar ese peligro. Es, como decíamos, me comentó mientras estábamos allí sentados, esta chica es como el cubo de un pozo. Cuando yo subo, ella baja. Sí, pero ha conseguido usted lo que se proponía, puesto que Jasper se ha quedado aquí. ¿Que se ha quedado? Yo no lo veo. Va y viene, es lo mismo. Va más de lo que viene. Pero, n'en parlons plus. No he ganado nada. No me gusta el mar. No es más que un depósito de agua enorme. No volveré a subir. Me parece que ella está ahora en su camarote, dije. Me ha dicho que tenía uno para ella sola. La señora Nettlepoint contestó que podía hacer lo que quisiera, y yo le repetí la breve conversación que había tenido con Jasper. Escuchó con interés, pero exclamó, «Casarse con ella, santo cielo. Me gusta el modo en que entrega a mi hijo. Usted no la aceptaría, jamás en la vida. Entonces no entiendo su posición». «Por Dios, no tengo ninguna. No es una posición a la que haya que dar aburridas vueltas».
No lo aceptaría ni siquiera en el caso que le he planteado a él, que ella creyera que la habían animado a plantar al pobre Porterfield. No, no, ni siquiera en ese caso. ¿Quién sabe lo que ella cree? Entonces hace usted exactamente lo que dije. Me da un buen ejemplo de inmoralidad materna. Tonterías maternas. Ha empezado ella. Entonces, ¿por qué ha subido hoy? Para que usted se calle. A la señora Needlepoint le sirvieron la cena encubierta, pero yo bajé al salón. Jasper estaba allí, pero no Grace Mavis, cosa que más o menos esperaba. Le pregunté qué había sido de ella, si estaba enferma. Debió de pensar que yo era de una pertinacia innoble, y me contestó que no sabía nada. La señora Peck me habló de la señora Needlepoint y dijo que le había interesado mucho verla, pero era una pena que no fuera más sociable. A eso contesté yo que debía perdonarla, ya que no se encontraba bien. ¿Quiere decir que se marea en este estanque? No, no está bien, por otro motivo. Me parece que ya lo adivino, dijo la señora Peck echándose a reír, y después añadió, supongo que ha subido a cuidar lo que tiene a su cargo. ¿A su cargo? Vamos a la señorita Mavi, ya hemos hablado bastante de eso. Bastante. No sé qué podría tener que ver. La señorita Mavis hoy no estaba encubierta. La cosa sigue adelante igualmente. Sigue adelante. Bien, no es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Bien, ya verá. Habrá lío. No era muy tranquilizador, pero no lo conté encubierta. La señora Needlepoint regresó temprano a su camarote tras declarar que estaba muy cansada. No sé lo que seguía adelante, pero Grace Mavis no apareció. Pasé tarde a desearle buenas noches a la señora Needlepoint y me enteré de que la joven no había ido a verla. La señora Needlepoint había enviado a la camarera a su habitación en busca de noticias y ésta regresó diciendo que no estaba allí. Después subí a cubierta. La noche no era muy buena y estaba casi vacía. Al cabo de un momento Jasper Needlepoint y nuestra joven señorita pasaron juntos delante de mí. Espero que se encuentre mejor, exclamé a su paso. Ah, sí, contestó por encima del hombro. Me dolía la cabeza, pero ahora me sienta bien el aire. Bajé otra vez. En cubierta solo quedábamos ellos y yo, y no quería que pareciera que los estaba vigilando. Y al regresar a la habitación de la señora Needlepoint la encontró aún despierta. La puerta estaba abierta al pequeño pasillo. La señorita Mavis está bien, dije. Está encubierta con Jasper. La anciana alzó la vista del libro y me miró. No sabía que llamara a eso estar bien. Bueno, eso es mejor que otras cosas. ¿Otras cosas? Otras cosas que me daban un poco de miedo. La señora Needlepoint siguió mirándome y me preguntó a qué me refería. Se lo diré cuando estemos en tierra, dije. Al día siguiente fui a verla a la hora habitual de mi visita matutina y la encontré presa de una agitación considerable. Han empezado ya las escenas, dijo. Ya sabe que le dije que las veía venir. Anoche me puso usted nerviosa. No tengo ni idea de qué pretendía decirme, pero me puso nerviosa. Esta joven ha venido a verme hacer una obra y he tenido el valor de decirle, no sé por qué no iba a contarle con franqueza que he regañado a mi hijo por culpa de usted. Naturalmente me ha preguntado qué quería decir con eso, y le he dicho, al parecer la pasea demasiado de un lado a otro del barco, teniendo en cuenta la situación en que está usted. Se diría que no recuerda que usted pertenece a otro. Lo consideró una falta de gusto, incluso de respeto, y eso ha provocado una explosión. Se ha mostrado muy violenta. ¿Quiere decir que se ha enfadado? No se ha enfadado exactamente, pero sí se ha puesto muy acalorada, y la ha excitado mucho que yo pareciera presuponer que las relaciones con mi hijo no son las más sencillas del mundo. Puedo regañarlo tanto como quiera, eso es un asunto nuestro, pero no entiende por qué se lo cuento, y pregunta que si creo que ella permitiría que le faltara el respeto. Eso no es muy halagador. Dice que la he tratado mejor y que he sido más amable con ella que la mayoría de la gente, que hay muy pocos en el barco que no se hayan mostrado ofensivos. Se alegrará de desembarcar y de estar con los suyos, con alguien sobre quien nadie tenga derecho a decir nada. ¿Qué hay en su situación que no sea perfectamente natural? ¿A qué viene a hablar tanto de su posición? ¿Acaso yo estoy insinuando que se la toma demasiado a la ligera, que no piensa todo lo que debe en el señor Porterfield? No creo que se siente unida a él, que cuenta las horas que faltan para verlo. Ese será el momento más feliz de su vida. Si se me ocurre pensar en otra cosa, eso solo demuestra lo poco que la conozco. Debe de haber estado muy bien. Me habría gustado oírla, dije. ¿Y qué ha contestado usted? Ah,
Me he humillado ante ella. Le he dicho que, en lo que respecta a mi hijo, solo la acusaba de un exceso de bondad. Lo estaba ayudando a pasar el rato y él debería sentirse inmensamente agradecido, y también que, para mí, sería un momento muy feliz cuando le entregara al señor Porterfield. ¿Y subirá usted hoy? Claro que no. Hoy ella se portará muy bien. Exhalé un suspiro de alivio. Bien, está lo que bien acaba. Ese día Jasper pasó mucho tiempo con su madre. Esta me había dicho que en realidad no había tenido un momento para hablar con él de sus planes después de desembarcar. Los últimos 2 o 3 días de un viaje todo cambia un poco. El hechizo se ha roto, ya ahí se producen nuevas combinaciones. Grey Mavis no apareció en cubierta ni para las comidas y llamé la atención de la señora Peck sobre la extrema corrección con que estaba comportándose. Había pasado el día meditando y le parecía adecuado seguir meditando. Ah, tiene miedo, dijo mi implacable vecina. ¿Miedo de qué? Bueno, de que contemos historia cuando lleguemos. ¿A quién se refiere con ese plural? Bueno, a cualquiera, en un barco como este. Bueno, pues no lo haremos. Quizás no se nos ofrezca la oportunidad, dijo la temible mujercita. Ah, en ese momento reina la armonía universal. Bueno, pero de todos modos tiene miedo. Tanto mejor. Sí, tanto mejor. Durante todo el día siguiente la joven también fue invisible y la señora Nedley Point me dijo que no había ido a verla. La camarera le había preguntado si quería recibir a la señora Nedley Point en su camarote y Grace Mavis había contestado que estaba atestado de cosas y no podía recibir a nadie. Estaba rehaciendo el baúl. Jasper confesó la devoción mostrada por su madre el día anterior y pasó gran parte del tiempo en el salón de fumar. Deseaba decirle que eso estaba mucho mejor, pero me pareció más prudente callarme. Lo cierto era que yo había empezado a sentir la emoción de la inminente llegada, estaba encantado de estar casi de regreso en mi querida vieja Europa, y tenía menos tiempo para otros asuntos. Sin duda, el lector crítico considerará que ya había dedicado demasiado tiempo al pequeño episodio del que mi historia da cuenta, pero solo puedo decir que los acontecimientos me justificaban. Avistamos tierra, la tenue pero espléndida costa de Irlanda, hacia el atardecer, y me apoyé en la borda y la contemplé. No parece gran cosa, ¿verdad? Oí que decía una voz a mi lado. Al darme la vuelta vi a Grace Mavis. Casi por primera vez llevaba el velo recogido y me pareció muy pálida. Mañana se verá mejor, dije. Ah, sí, mucho mejor. Cuando se está en el mar, la primera vez que se ve tierra, lo cambia todo. Siempre pienso que es como despertarse de un sueño. Es un regreso a la realidad. Durante un rato no contestó. Después dijo, todavía no parece muy real. No, y mientras tanto, en esta bonita tarde, el sueño sigue presente. El sol avista el cielo, todavía brillante, aunque la luz del sol se había ido y la de las estrellas todavía no habían aparecido. Sí, hace una tarde muy bonita. Ah, sí, la aprovecharemos. Se quedó ahí un rato más, mientras el crepúsculo iba borrando la línea de la tierra más deprisa de lo que nuestro avance la definía. No dijo nada más, se limitó a mirar al frente, pero su inmovilidad alimentó en mí el deseo de decirle algo, que le diera a entender mi comprensión y mi voluntad de serle útil. No se me ocurría qué decir, algunas cosas me parecían demasiado vagas y otras demasiado inoportunas. Al final, inesperadamente, pareció ofrecerme ocasión de intervenir. Sin que viniera a cuento, abruptamente me espetó. ¿Me dijo usted que conocía al señor Porterfield? Ah, sí, lo traté en otros tiempos. Muchas veces he querido hablarle de él. Volvió el rostro hacia mí, y en la tarde cada vez más oscura me pareció más pálido. ¿Y de qué serviría? Vaya, sería un placer, contesté alegremente. ¿Para usted? Bueno, pues sí, digámoslo así, dije sonriendo. ¿También lo conoce? Mi sonrisa se convirtió en una carcajada y dije, no es fácil soltarle discursos a usted. No lo soporto. Esas palabras salieron de sus labios con una violencia que me sorprendió. Las dijo con voz alta y fuerte, pero antes de que tuviera tiempo de pensarlo, prosiguió. ¿Lo reconocerá cuando lo vea? Me parece que sí, perfectamente. Su actitud era tan extraña que no parecía posible pasarla por alto, de modo que consideré que lo mejor era comentarla de manera jocosa, así que añadí, ¿y usted no? Ah, o quizás tenga usted la amabilidad de señalármelo, y se alejó deprisa. Mientras la miraba marchar tuve la sensación singular, perversa y bastante embarazosa de que durante los días anteriores, especialmente en relación con Jasper Nettlepoint, mis intervenciones la habían perjudicado. Sentí algo así como una punzada al verla sola.
Me sentí responsable y me pregunté por qué no podía haberme quedado al margen. Aquel día, al pasar, en más de una ocasión había visto a Jasper en el salón de fumadores y media hora antes de esa conversación había observado, a través de la puerta abierta, que seguía en él. Jasper había estado con ella tanto tiempo que, sin él, ella tenía un aire desolado, abandonado. Sin duda, así era mejor, pero visto de modo superficial, daba cierta pena. La señora Peck me había dicho que su separación era pura filfa, que no aparecían juntos en cubierta ni en el salón, pero que se encontraban en cualquier otro lugar. En un barco no abundaban los lugares secretos. El otro lugar de la señora Peck habría sido vago y no sé qué licencia se había tomado su imaginación. Resultaba evidente que Jasper se había enfriado, pero, como es natural, ese no era el caso de lo sucedido entre ambos, ni podría serlo nunca. Más tarde, a través de su madre, conocería la versión de él, pero debo señalar que no me la creí. La pobre señora Needlepoint sí, naturalmente. Después de que la joven se alejara, me sentí capaz de ir a buscar al muchacho y decirle: hágale un poquito de caso, solo hasta que lleguemos. ¿Qué más dará cuando hayamos desembarcado? Y creo que no fue el temor a que me llamara imbécil lo que me lo impidió. En cualquier caso, la vez siguiente que crucé la puerta del salón de fumadores vi que se había marchado. Esa noche hice mi visita habitual a la señora Needlepoint, pero no la inquieté más hablándole de la señorita Mavis. La señora Needlepoint había llegado a la conclusión de que todo estaba tranquilo y resuelto, y me parecía que ya la había preocupado, y ya se había preocupado ella bastante. Dejé que disfrutara por anticipado de la llegada, puesto que esa idea se había adueñado de su pensamiento. Antes de irme a acostar, subí a cubierta y encontré allí más pasajeros que nunca a esas horas tan tardías. Jasper paseaba entre ellos a solas, pero me abstuve de unirme a él. La costa de Irlanda había desaparecido, pero la noche y el mar eran perfectos. Cuando bajé de camino a mi camarote me encontré a la camarera en uno de los pasillos y se me ocurrió de repente decirle: ¿sabe usted por casualidad dónde está la señorita Mavis? Pues a esta hora están en su habitación, señor. ¿Le parece que puedo hablar con ella? Me había venido a la cabeza la idea de preguntarle por qué había querido saber si sería capaz de reconocer al señor Porterfield. No, señor, dijo la camarera, se ha acostado. Está bien. Y seguí el excelente ejemplo de la joven. A la mañana siguiente, mientras me vestía, el camarero de mi zona del barco vino como de costumbre a ver qué deseaba, pero lo primero que me dijo fue: mal asunto, señor. Falta un pasajero. ¿Un pasajero? ¿Falta? Una señora, señor. Creo que la conocía, la señorita Mavis. ¿Qué falta? Exclamé, mirándolo fijamente y con expresión de horror. No está en el barco. No la encuentran. Entonces, ¿dónde está? Recuerdo la expresión extraña del camarero. Bien, señor. Imagino que lo sabe tan bien como yo. ¿Quiere decir que ha saltado por la borda? En algún momento de la noche, señor, sin hacer ruido, pero nadie entiende cómo no nos hemos dado cuenta. Por lo general se ven. Debe de haber sido hacia las 2:30. Dios mío. Era una mujer lista, ni siquiera hizo ruido al caer. Dicen que viajaba contra su voluntad. Me desplomé en el sofá. Me sentía débil. El hombre siguió. Tenía ganas de hablar, como los de su clase cuando tienen algo horrible que contar. Por lo general la señorita Mavis llamaba temprano a la camarera, pero aquella mañana, por supuesto, no había sonado ningún timbre. A pesar de todo, la camarera había aparecido hacia las 8 y había encontrado el camarote vacío. De eso hacía alrededor de una hora. Sus cosas estaban revueltas, las cosas que llevaba normalmente cuando subía a cubierta. La camarera pensó que la noche anterior se había comportado de manera bastante extraña, pero esperó un poco y después se marchó. La señorita Mavis no había aparecido y no apareció tampoco más tarde. La camarera empezó a buscarla. No la había visto nadie en cubierta ni en el salón. Además, no estaba vestida, al menos para salir. Toda la ropa estaba en la habitación. Había otra señora mayor, la señora Needlepoint, seguro que yo la conocía, con la que estaba algunas veces, pero la camarera había ido a verla y sabía que la señorita Mavis no se había acercado a ella aquella mañana. La camarera había hablado con él y habían mirado sin hacer ruido, habían buscado por todas partes. Un barco es un sitio muy grande, pero cuando se llega al final y no se encuentra una persona es que no está. Resumiendo, había pasado una hora y no tenían noticias de la joven, lo que hacía pensar que quizás no se tuvieran nunca. La guardia no podía dar razón de ella, pero seguro que sí podrían los peces del mar. Pobrecilla.
Naturalmente la camarera y él habían pensado enseguida en ir a hablar con el médico, y el médico había ido inmediatamente a hablar con el capitán. Al capitán no le gustó, nunca les gustaba, pero intentaría que no se hablara de ello. Siempre lo hacían así. Cuando conseguí recobrar la compostura y ponerme de un modo u otro el resto de la ropa, me enteré de que no se había informado todavía a la señora Nettlepoint, a menos que la camarera se lo hubiera dicho en los últimos minutos. Su hijo, el joven caballero del otro lado del barco, lo sabía. Tenía el otro camarero. Mi criado lo había visto salir de su camarote y subir corriendo, justo antes de venir a verme. Había subido, estaba seguro, no había ido al camarote de la señora. Recuerdo que, cuando el camarero me lo contó, tuve una rara visión. La imagen de Jasper Nettlepoint, loco de remordimiento, saltando por la borda con agilidad juvenil. Me apresuro a añadir que semejante incidente no se produjo y no contribuyó con su horror a la misteriosa y trágica decisión de la pobre Grace Mavis. Lo que siguió fue triste, pero solo puedo describirlo someramente. Cuando llegué a la puerta de la señora Nettlepoint estaba allí en bata de cama. La camarera acababa de decírselo y salía a toda prisa a llamarme. Hice que regresara al camarote y le dije que iba en busca de Jasper. Fui a por él, pero no di con él. En parte porque al principio en realidad fui en busca del capitán. Encontré a este personaje muy escandalizado, pero no me dio esperanza alguna de que estuviéramos equivocados, y su disgusto, expresado con franqueza de marino, zanjó definitivamente la cuestión. Desde cubierta, donde me limité a dar una vuelta, vi la luz de otro día de verano, la costa de Irlanda, verde y cercana, y el mar, de un color más hermoso que nunca. Cuando volví a bajar, Jasper ya había vuelto. Se había ido a su camarote y su madre estaba allí con él. Allí se quedó hasta que llegamos a Liverpool. No lo volví a ver. Su madre, al cabo de un rato y a petición suya, lo dejó solo. Todo el mundo salió cubierta a ver tierra y a charlar sobre nuestra tragedia, pero la pobre señora pasó el día muy abatida en su habitación. Me pareció intolerablemente largo. Pensaba en el borroso Porterfield, en la perspectiva de tener que enfrentarme a él al día siguiente. Naturalmente ahora me daba cuenta de por qué me había preguntado ella si lo reconocería. Había delegado tácitamente en mí cierta agradable misión. Evité a la señora Peck y a la señora Gotch. No me sentía capaz de hablar con ellas. Pude hablar o no. Por lo menos conversé un poco con la señora Nettlepoint, pero con demasiadas reservas por ambas partes para que fuera de ningún consuelo, porque preveía que de ningún modo sería oportuno mencionar a Jasper. Me vio obligado a dar por hecho con mi silencio que él no tenía nada que ver con lo que había sucedido, y por supuesto nunca llegué a saber qué había tenido que ver. El secreto de lo sucedido entre él y la extraña joven que habría significado su matrimonio por él, a pesar de que se conocían tan poco, sigue guardando en su pecho. Su madre, lo sé, llamó a su puerta de vez en cuando, pero él se negó a dejarla entrar. Esa noche, para comportarme con cierta humanidad y sin pensarlo mucho, le dije al camarero que fuera a verlo y le preguntara si deseaba verme, y el sirviente regresó con una respuesta que repitió con franqueza: «Ni por asomo». Al parecer Jasper estaba casi tan escandalizado como el capitán. En Liverpool, en el muelle, cuando arribamos, subieron 20 personas a bordo, pero yo ya había distinguido al señor Porterfield desde lejos. Miraba hacia arriba, desde el costado del gran barco, con la decepción escrita en el rostro, o eso me pareció. Decepción al no ver a la mujer que amaba inclinada sobre la borda, agitando un pañuelo en dirección a él. Todo el mundo lo miraba, todo el mundo. Su identidad se difundió al instante, menos ella, y me preguntaba si no se daría cuenta. Aunque en otros tiempos había sido delgado, se había convertido en un hombre casi obeso. La distancia entre nosotros se fue reduciendo. Primero apareció en la pasarela y después en cubierta, con los agentes de aduanas que avanzaban a empujones, demasiado pronto para mi ecuanimidad. Sin embargo, salí a su encuentro al instante. Le tendí la mano y lo saqué de allí, aunque me di cuenta de que tenía la sensación de no haberme conocido nunca. Hasta pasado el tiempo no pensé que aquello era un poco estúpido por su parte. Me lo llevé lejos. Fui consciente de que la señora Peck y la señora Gotch nos miraron al pasar. Hasta el salón de fumar, que olía a cerrado, no dijo nada, lo que me pareció propio de él. Tuve que hablar yo primero. Ni siquiera me alivió preguntándome: «¿Pasa algo?». Primero le dije que estaba enferma. Fue un momento horrible. Fin.